En la colina más alta de la ciudad, donde el aire es más ligero y el ruido del tráfico urbano se disuelve en un zumbido imperceptible, se alza la residencia de los Montenegro. No es simplemente una casa, es una declaración de principios arquitectónicos diseñada para intimidar. Muros de hormigón armado revestidos de mármol travertino, ventanales de piso a techo que actúan como espejos unidireccionales y un sistema de seguridad que rivaliza con el de cualquier embajada extranjera. Dentro de esta fortaleza de cristal y acero, el tiempo no transcurre de la misma manera que en los garrios bajos que se extienden a sus pies. Aquí, el tiempo se mide en eficiencia, en silencio y en el cumplimiento estricto de protocolos invisibles pero letales. Rodolfo Montenegro, el patriarca de este dominio, es un hombre que ha construido su imperio basándose en una premisa fundamental: la eliminación del error. A sus 52 años, se mueve con la precisión de un mecanismo de relojería suizo. Cada mañana, a las 5 en punto, sus pies tocan el suelo de madera de roble importado. No hay dudas en sus movimientos, no hay vacilación. Para él, la vida es una ecuación matemática donde las variables emocionales son simplemente ruido estadístico que debe ser suprimido. Su éxito en el mundo de las finanzas corporativas no fue un accidente. Fue el resultado de una capacidad casi quirúrgica para detectar debilidades y cortar vínculos improductivos, ya fuera con socios comerciales, inversiones fallidas o recursos humanos. En el extremo opuesto de esta ecuación de poder se encontraba Elena. Si Rodolfo era el arquitecto de aquel mundo, Elena era el fantasma que lo mantenía inmaculado. Durante 3 años había aprendido a ser invisible. Su trabajo consistía en borrar cualquier rastro de vida humana en la mansión, huellas dactilares en las superficies cromadas, polvo en los estantes de libros que nadie leía, arrugas en las sábanas de seda egipcia. Elena conocía el ritmo de la casa mejor que nadie. Sabía qué tablas del suelo crujían en el pasillo del segundo piso y a qué hora exacta la luz del sol golpeaba el retrato al óleo de la difunta esposa de Montenegro, un recordatorio constante de la frialdad que imperaba en aquellos salones. Pero en las últimas semanas, la invisibilidad de Elena había comenzado a fracturarse. No por negligencia, sino por biología. El embarazo, aunque todavía en sus primeras etapas, había empezado a reclamar su cuota sobre el cuerpo de la mujer. La fatiga, densa y pesada como el plomo, se instalaba en sus huesos mucho antes de que terminara su jornada. Las náuseas matutinas la obligaban a detenerse en medio de sus tareas, respirando profundamente en el baño de servicio, rogando a un Dios silencioso que el mareo pasara antes de que el señor Montenegro bajara a desayunar. Para un hombre como Rodolfo, cuya percepción del entorno era casi paranoica en su detalle, estos microcambios no pasaron desapercibidos. Él no veía a una mujer luchando por crear vida, veía una caída en el rendimiento, veía un activo que se depreciaba. La semana anterior había notado una mancha microscópica en su copa de cristal durante la cena. 2 días después, percibió que la camisa que Elena había planchado tenía un pliegue imperfecto en el puño izquierdo. Pequeñeces para el mundo exterior, pero síntomas de colapso dentro de la lógica implacable de la mansión Montenegro. La mañana del martes amaneció con un cielo de color pizarra, amenazando con una tormenta que parecía retener el aliento. La atmósfera dentro de la casa era eléctrica, cargada de esa tensión estática que precede a la catástrofe. Elena estaba en la cocina, preparando el café negro y amargo que Rodolfo exigía. Sus manos temblaban ligeramente. Había intentado ocultar su estado con uniformes una talla más grande y posturas encorvadas, pero la naturaleza tiene una forma de imponerse que no respeta jerarquías laborales. Al girarse para colocar la taza en la bandeja de plata, un mareo repentino la golpeó. El mundo se inclinó sobre su eje. La porcelana fina resbaló de sus dedos, impactando contra el suelo de granito con un estruendo que, en el silencio sepulcral de la casa, sonó como un disparo de arma de fuego.
El sonido no solo rompió la taza, rompió la frágil tregua que existía entre el magnate y su empleada. Rodolfo entró en la cocina segundos después. No corrió. Los hombres como él no corren. Simplemente apareció en el umbral, impecable en su traje azul marino hecho a medida, ajustándose los gemelos con una calma que helaba la sangre. Sus ojos escanearon la escena, los fragmentos de porcelana esparcidos, el café derramado reptando como sangre oscura por el suelo, y Elena, pálida, con una mano sobre su vientre y la otra apoyada en la encimera para no desplomarse. No hubo gritos. La violencia de Rodolfo Montenegro nunca fue auditiva, era administrativa, fría y definitiva. Observó la mano de Elena protegiendo su abdomen. Su mirada se detuvo allí, analizando la curva sutil que el delantal ya no lograba disimular. Conectando los puntos, la conclusión llegó a su mente con la velocidad de un algoritmo bursátil. Ineficiencia causada por factores externos. Riesgo de licencia médica. Posibles demandas futuras. Costo de reemplazo temporal versus costo de despido inmediato. «Limpia eso», dijo Rodolfo. Su voz era plana, desprovista de cualquier inflexión humana. «Y luego ve a mi despacho». Elena asintió, con las lágrimas picándole en los ojos, no por el dolor físico, sino por el terror absoluto que provoca la certeza de la indigencia inminente. Recogió los pedazos de su error, cortándose levemente el dedo índice, una herida pequeña que sangraba en sincronía con su esperanza. El despacho de Rodolfo era el centro neurálgico de su poder. Paredes forradas de caoba, libros de leyes y economía, y un escritorio que parecía una barrera defensiva. Cuando Elena entró, él ni siquiera levantó la vista de su tablet. La dejó esperar de pie, en silencio, durante 3 minutos exactos. Una táctica de negociación clásica, haciéndole sentir su propia insignificancia. «Elena», dijo finalmente, dejando la tablet sobre el escritorio y entrelazando los dedos. «Llevas aquí 3 años. En ese tiempo, he valorado tu discreción y tu capacidad para mantener los estándares de esta casa». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire acondicionado excesivo de la habitación. «Sin embargo», continuó, y la palabra cayó como una guillotina, «he notado un deterioro inaceptable en tu desempeño. La Casa Montenegro no es un lugar para la debilidad, ni para las distracciones personales». Elena intentó hablar, su voz era un susurro roto. «Señor, por favor, no es una distracción. Voy a tener un bebé. Solo necesito...» Rodolfo levantó una mano, deteniéndola con un gesto de desdén absoluto. «Lo sé, es evidente, y ese es precisamente el problema. Un embarazo implica complicaciones». Citas médicas, bajas por maternidad, noches sin dormir que afectarán tu rendimiento, y eventualmente un niño llorando que no tiene lugar en mi estructura. No pago por problemas, Elena, pago por soluciones, y tú te has convertido en un problema. Abrió un cajón y sacó un sobre blanco, ya preparado. La premeditación del acto era lo más escalofriante. No era una decisión tomada al calor del momento por la taza rota. La taza había sido simplemente la excusa final. El sobre había estado allí, esperando, calculado. «Aquí tienes tu liquidación». Es generosa, más de lo que la ley exige para un despido justificado por incompetencia, que es como lo registraré si intentas pelear esto. Tienes 1 hora para recoger tus cosas y abandonar la propiedad. El chofer te llevará hasta la estación de tren, no más lejos. Elena miró el sobre como si fuera un objeto radiactivo. «Señor Montenegro», suplicó, con la desesperación de quien ve el abismo bajo sus pies, «estoy sola, no tengo a dónde ir, el alquiler, el bebé. Por favor, deme unos meses más, trabajaré el doble, no notará que estoy aquí». Rodolfo se puso de pie, su figura recortada contra la ventana que daba a los jardines perfectamente podados. «Ya lo he notado, Elena, y eso es imperdonable. La decisión es definitiva.
No me obligues a llamar a seguridad para escoltarte. Sería desagradable para todos, especialmente para Sofía. La mención de Sofía, la hija de 7 años de Rodolfo, fue un golpe bajo calculado. Elena había criado a esa niña más que su propio padre. Mientras Rodolfo viajaba cerrando tratos en Tokio o Nueva York, era Elena quien le leía cuentos, quien curaba sus rodillas raspadas, quien le trenzaba el cabello antes de ir al colegio exclusivo. Sofía era el único punto de luz en esa casa sombría, y el único vínculo emocional que Rodolfo parecía tolerar, aunque fuera a distancia. Elena bajó la cabeza. Sabía que no había apelación posible ante aquel tribunal de un solo hombre. Tomó el sobre con manos temblorosas. El papel era grueso, caro, pesaba poco, pero contenía el final de su vida tal como la conocía. 1 hora, repitió Rodolfo, volviendo a su tablet, borrándola de su existencia antes incluso de que hubiera salido de la habitación. El camino de regreso a la zona de servicio fue un viacrucis. Cada paso resonaba en el pasillo vacío. Elena entró en su pequeña habitación, un cubo blanco y estéril junto a la lavandería. Comenzó a empacar su vida en una maleta desgastada y una mochila vieja. 3 años de vida cabían en muy poco espacio cuando uno es servidumbre. Un par de fotos, ropa de trabajo, algunos artículos de aseo y un pequeño dibujo que Sofía le había regalado hacía meses. Un garabato de colores que representaba a una mujer grande y sonriente sosteniendo la mano de una niña pequeña bajo un sol enorme. Elena dobló el dibujo con cuidado, sintiendo cómo una lágrima caía sobre el papel, arrugando la tinta. Mientras guardaba sus escasas pertenencias, la puerta se abrió silenciosamente. No era Rodolfo, era una presencia mucho más pequeña, pero con una mirada que poseía una intensidad inquietante para su edad. Sofía estaba allí, con su uniforme escolar impecable, falda de cuadros, calcetines altos y una mochila de cuero marrón en la espalda. Tenía 7 años, pero sus ojos, grandes y oscuros, habían visto demasiada soledad en aquella mansión. Había heredado la inteligencia de su padre, pero por algún milagro genético o quizás por la influencia silenciosa de Elena, poseía un corazón que Rodolfo había atrofiado hacía mucho tiempo. ¿Te vas?, preguntó la niña. Su voz no temblaba, pero había una urgencia contenida en ella. Elena se secó las lágrimas rápidamente, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sí, mi niña, tengo que irme. Tu papá, él piensa que es lo mejor. ¿Es por el bebé?, preguntó Sofía, señalando el vientre de Elena. Elena se congeló. Nunca le había dicho a Sofía explícitamente sobre el embarazo, pero los niños que crecen en el silencio aprenden a observar lo que los adultos intentan ocultar. Sí, Sofía, es por el bebé. La niña asintió, con una seriedad solemne. No corrió a abrazarla, no lloró. En la casa Montenegro, las emociones se procesaban internamente. Sofía se acercó a la cama donde Elena estaba cerrando la maleta. «Papá comete errores», dijo la niña, con una claridad que asustó a Elena. «Él cree que ve todo, pero no ve nada». «No digas eso, Sofía, él te quiere», mintió Elena, una mentira piadosa dicha por hábito. «Él quiere que todo esté en su sitio», corrigió la niña. «Tú eras mi sitio». Sofía se quitó su mochila escolar de los hombros. Era una mochila de cuero italiano, pesada, con hebillas doradas. «Toma», dijo, extendiéndola hacia Elena. «Llévala contigo». «No, mi amor, no puedo. Esa es tu mochila del colegio. Tu papá se enfadará si me llevo algo de la casa, me acusará de robar». Sofía insistió, empujando la mochila hacia las manos de Elena con una fuerza sorprendente. «No es de la casa, es mía, y tiene cosas importantes dentro, cosas que necesitarás. Prométeme que no la abrirás hasta que estés lejos, prométeme». Elena miró los ojos de la niña. Había una determinación feroz en ellos, una chispa de rebelión que nunca había visto antes. «Sofía,
«Prométeme», susurró la niña con intensidad. «Si no te la llevas, la tiraré a la basura. Papá no puede saberlo. Ábrela solo cuando estés a salvo». Con el corazón roto y la presión del tiempo encima, Elena aceptó. Metió la mochila de cuero dentro de su propia bolsa de viaje, ocultándola bajo un suéter viejo. «Te lo prometo. Gracias, mi niña». Se abrazaron brevemente. Fue un abrazo desesperado, el choque de dos náufragos que saben que la corriente los va a separar. Sofía olía a vainilla y a lápices de colores. Elena olía a lejía y a miedo. «Adiós, nana», susurró Sofía, usando el apodo prohibido que Rodolfo detestaba. Elena salió de la habitación sin mirar atrás, arrastrando su maleta por el pasillo de servicio, cruzando la cocina inmaculada donde la taza rota ya había desaparecido como si nunca hubiera existido. El coche negro la esperaba en la entrada lateral. El chofer, un hombre con rostro de piedra, ni siquiera la ayudó con el equipaje. Mientras el coche descendía por la colina serpenteante, alejándose de la fortaleza, Elena miró hacia atrás una última vez. En una de las ventanas del segundo piso vio una figura pequeña con la mano apoyada en el cristal. Sofía observaba. Y más arriba, en el despacho, la sombra de Rodolfo permanecía inmóvil, observando también, satisfecho con la eficiencia de su operación. Había extirpado el problema, había restaurado el orden. Lo que Rodolfo Montenegro no sabía, mientras veía las luces traseras del coche desaparecer bajo la lluvia que finalmente había comenzado a caer, era que su hija de 7 años acababa de iniciar una cadena de eventos que desmoronaría su imperio de hormigón. No sabía que la mochila escolar que Elena llevaba consigo no contenía cuadernos ni estuches. No sabía que su propia sangre lo había traicionado con la inocencia de quien busca justicia. La lluvia golpeaba el techo del coche como martillazos. Elena abrazaba su bolsa, sintiendo el peso extraño de la mochila de Sofía en su interior. No tenía idea de qué había dentro, pero sentía, con un instinto visceral, que ese peso era la clave de algo terrible y maravilloso a la vez. Rodolfo había caído en la trampa de su propia arrogancia. Al subestimar a la empleada y al ignorar a su hija, había dejado expuesto el flanco más vulnerable de su existencia. El coche se detuvo en la estación de tren, un lugar gris y húmedo, lleno de gente apresurada que no miraba a nadie. El chofer abrió el maletero desde dentro, esperó a que ella sacara sus cosas y arrancó sin decir una palabra, dejándola en la acera mojada. Sola, embarazada, desempleada. Pero con una mochila que, sin ella saberlo, era una bomba de relojería configurada para detonar en el corazón de la vida de Rodolfo Montenegro. Elena se refugió bajo la marquesina de la estación, tiritando por el frío húmedo. Miró la bolsa. Recordó la promesa, ábrela cuando estés a salvo. Aún no estaba a salvo. Pero la curiosidad y la necesidad comenzaban a devorarla. ¿Qué podría haberle dado una niña de 7 años que fuera tan importante? ¿Juguetes? ¿Ahorros de su hucha? Mientras el tren se anunciaba con un chirrido metálico a lo lejos, en la mansión de la colina, Rodolfo se servía un whisky. El silencio había vuelto. La perfección había sido restaurada. Se sentó en su sillón de cuero, creyéndose el rey de un reino inexpugnable, ignorante de que el verdadero poder acababa de salir por la puerta de servicio, escondido en la mochila escolar de su propia hija. El primer acto de esta tragedia había concluido. El magnate había movido su pieza, sacrificando al peón. Pero en el tablero de la vida real, los peones a veces cruzan todo el campo de batalla y se convierten en reinas. Y la venganza, a veces, viene envuelta en cuero escolar y tiene los ojos de una niña de 7 años. El estruendo de la porcelana contra el granito no fue simplemente el sonido de un objeto rompiéndose. En la acústica perfecta de la mansión Montenegro resonó como el tañido de una campana fúnebre que anunciaba el fin de una era.
Para cualquier observador casual, una taza rota es un accidente doméstico trivial, una anécdota olvidable. Pero en el ecosistema hermético gobernado por Rodolfo Montenegro, los accidentes no existen. Solo existen fallos en el sistema, negligencias operativas y síntomas de debilidad. Y Rodolfo, un hombre que había purgado sus propias emociones como si fueran impurezas en un metal precioso, no toleraba la debilidad. Cuando el magnate apareció en el umbral de la cocina, el aire pareció descender varios grados. No hubo gritos destemplados ni gestos violentos. La verdadera ira de los hombres poderosos rara vez es ruidosa, es gélida, silenciosa y terriblemente eficiente. Sus ojos, grises y calculadores como el acero quirúrgico, barrieron la escena con la indiferencia de un juez forense. Registraron el café derramado, los fragmentos dispersos y, finalmente, se posaron sobre Elena. La vio no como a una mujer asustada, ni como a una futura madre en apuros, sino como un componente defectuoso en la maquinaria de su vida. La mano de Elena sobre su vientre, un gesto instintivo de protección materna, fue para Rodolfo la confirmación final de un diagnóstico que ya había formulado días atrás. La empleada se había convertido en un pasivo. «Limpia eso», ordenó Rodolfo. Su tono era bajo, carente de cualquier inflexión que denotara empatía. Era la voz de alguien que da instrucciones a un software, no a un ser humano. Y luego, preséntate en mi despacho. No me hagas esperar. Mientras él daba media vuelta, sus zapatos de suela italiana apenas produjeron sonido sobre el piso, alejándose con la certeza de quien tiene el control absoluto del destino ajeno. Elena se quedó sola en la cocina, temblando. El dolor sordo en su espalda y las náuseas que habían provocado el accidente pasaron a un segundo plano, eclipsados por un terror mucho más primitivo, el miedo a la indigencia. Con movimientos torpes, se arrodilló para recoger los pedazos de su error. Un fragmento afilado le rozó la yema del dedo, y una gota de sangre roja y brillante cayó sobre la leche derramada, mezclándose en un remolino grotesco. Elena limpió frenéticamente, borrando la mancha, borrando la evidencia, intentando en vano borrar lo que estaba por suceder. El despacho de Rodolfo Montenegro, situado en el ala oeste de la residencia, estaba diseñado para intimidar. Paredes revestidas de caoba oscura, estanterías repletas de volúmenes legales encuadernados en piel, y una iluminación cenital que dejaba el rostro del visitante en penumbra mientras iluminaba al propietario. Cuando Elena llamó a la puerta, 3 minutos después, encontró a Rodolfo sentado tras su inmenso escritorio, una fortaleza de madera maciza que establecía una barrera física y psicológica insalvable. Él no levantó la vista de inmediato. Mantuvo a Elena de pie, en silencio, en el centro de la habitación. El único sonido era el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado central y el rasgueo rítmico de una pluma estilográfica sobre papel de alto gramaje. Esta era una táctica de poder clásica, despojar al interlocutor de su dignidad haciéndole sentir su propia irrelevancia. Cuando finalmente dejó la pluma y entrelazó los dedos sobre el escritorio, su mirada era impenetrable. Elena, pronunció su nombre como si estuviera leyendo una etiqueta en un archivo, llevas trabajando en esta residencia 3 años, 2 meses y 4 días. Durante la mayor parte de ese tiempo, tu desempeño ha sido adecuado. Has mantenido la discreción que exijo y el orden que necesito. Hizo una pausa deliberada, dejando que un silencio pesado llenara la estancia. Elena retorció las manos sobre su delantal, sintiendo cómo el corazón le golpeaba contra las costillas como un pájaro atrapado. Sin embargo, continuó Rodolfo, y la palabra cayó con el peso de una sentencia, la eficiencia no es un logro histórico, es un requisito presente. Y tu presente, Elena, se ha vuelto problemático. He notado la lentitud, los olvidos, la fatiga visible, y hoy la torpeza motora. Señor Montenegro, por favor. La voz de Elena era un hilo quebradizo. Fue solo un mareo, no volverá a pasar.
Estoy embarazada, sí, pero es solo el principio. Puedo trabajar, necesito trabajar. Rodolfo levantó una mano, deteniendo la súplica con un gesto de desdén clínico. El porqué de tu incompetencia es irrelevante para mis intereses. Un embarazo en tu posición no es una bendición, Elena, es un conflicto logístico. Implica citas médicas, bajas por maternidad, distracciones emocionales y, eventualmente, un infante que requerirá recursos y tiempo. Esta casa funciona con la precisión de un reloj. Un reloj no tiene espacio para engranajes que se expanden y cambian de forma. Abrió el cajón superior derecho de su escritorio con movimientos fluidos y extrajo un sobre blanco, inmaculado. No lo había escrito en los últimos 5 minutos. El sobre ya estaba allí. La decisión había sido tomada mucho antes de que la taza tocara el suelo. El accidente solo había proporcionado la excusa perfecta para ejecutarla ese mismo día. Esta es tu liquidación, dijo, deslizando el sobre por la superficie pulida del escritorio hasta el borde. Es una suma considerable. Cubre tus servicios hasta la fecha y añade un mes extra como gesto de buena voluntad corporativa. A cambio, firmarás este documento de confidencialidad y renuncia a cualquier reclamo futuro. Elena miró el sobre como si contuviera ántrax. No veía dinero, veía el abismo. Veía el alquiler impago, la cuna vacía, el frío de la calle. Señor, no puedo aceptar esto. No tengo a dónde ir. Nadie contratará a una mujer en mi estado. Si me despide ahora, me está condenando. Por favor, piense en Sofía. Ella me necesita. La mención de su hija endureció aún más las facciones de Rodolfo. Si había un punto vulnerable en su armadura, era la niña, pero él interpretaba ese afecto como una debilidad que debía ser erradicada. Mi hija tendrá el personal que yo considere adecuado para su educación y cuidado. No intentes usarla como escudo emocional. Eso solo confirma que tu juicio está comprometido. Tienes 1 hora para recoger tus efectos personales y desalojar la propiedad. El chofer te llevará a la estación de trenes. Si permaneces en los terrenos después de 60 minutos, consideraré tu presencia como una intrusión y actuaré en consecuencia. Rodolfo volvió a tomar su pluma, bajando la cabeza hacia los documentos, dando por terminada la interacción. Elena permaneció inmóvil un segundo más, paralizada por la crueldad burocrática del momento. No hubo ira en la voz de él, ni placer sádico, solo una frialdad administrativa que resultaba mucho más aterradora. Había sido descartada como un bolígrafo sin tinta. Con los ojos anegados en lágrimas que se negaba a derramar frente a él, Elena tomó el sobre. Sus dedos temblaban. Salió del despacho sintiendo cómo el mundo se desmoronaba bajo sus pies, paso a paso, mientras regresaba al área de servicio. La habitación de Elena era un pequeño cubo blanco junto a la lavandería, un espacio funcional desprovisto de la opulencia del resto de la casa. Allí, la realidad la golpeó con toda su fuerza. Comenzó a sacar su vieja maleta de debajo de la cama. Cada objeto que guardaba era un recordatorio de su precariedad. Uniformes desgastados, un par de libros de segunda mano, una foto de sus padres fallecidos. 3 años de vida comprimidos en el espacio de un equipaje de mano. Mientras doblaba una camisa, la puerta se abrió silenciosamente. Elena se sobresaltó, esperando ver al ama de llaves supervisando su salida, o quizás a un guardia de seguridad, pero no era ninguno de ellos. En el umbral estaba Sofía. A sus 7 años, Sofía Montenegro era una niña de contrastes. Vestía ropa cara y llevaba el cabello peinado con una perfección geométrica, pero sus ojos grandes y oscuros poseían una profundidad inquietante, una tristeza antigua que no correspondía a su edad biológica. Era una niña que había crecido rodeada de silencio y mármol, una niña que había aprendido a observar porque nadie la escuchaba. Nadie, excepto Elena. ¿Te vas?, preguntó Sofía. Su voz era pequeña pero firme. No había sorpresa en su tono, como si hubiera estado esperando este momento inevitable. Elena se secó rápidamente las mejillas con el dorso de la mano y forzó una sonrisa dolorosa.
Sí, mi niña, tengo que irme. Tu papá ha decidido que es hora de cambios. Sofía entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí con un cuidado conspirativo. Caminó hasta la cama, donde la maleta abierta exponía la pobreza de Elena. «Es por el bebé, ¿verdad?», dijo la niña, señalando el vientre de la mujer. «Lo escuché hablar por teléfono, dijo que eras un riesgo». El corazón de Elena se rompió un poco más. La inocencia de Sofía había sido erosionada por la frialdad de su padre. «Los adultos a veces toman decisiones difíciles, Sofía. No te preocupes por mí, estaré bien». «Mientes», sentenció la niña, clavando sus ojos en los de Elena. No era una acusación, era una constatación de hechos. Papá no te deja opciones, él nunca deja opciones. Sofía se quitó la mochila escolar que llevaba a la espalda. Era una pieza de cuero marrón de alta calidad, con hebillas doradas y el escudo del colegio privado bordado en la solapa. Parecía pesada, inusualmente llena para una niña de su tamaño. Con un esfuerzo visible la levantó y la colocó dentro de la bolsa de viaje de Elena, empujándola entre la ropa desordenada. «Toma», dijo Sofía, «tienes que llevarte esto». Elena intentó sacarla. «No, Sofía, no puedo. Tu papá se enfadará, pensará que le he robado algo. Esa es tu mochila del colegio, la necesitas». La niña puso sus manos pequeñas sobre las de Elena, deteniéndola con una fuerza y una urgencia sorprendentes. «No es de él, es mía, y lo que hay dentro es mío». Sofía se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro intenso. «Escúchame, Nana, tienes que prometerme algo». El uso del apodo Nana, prohibido estrictamente por Rodolfo, hizo que las lágrimas de Elena finalmente brotaran. «¿Qué pasa, mi amor?» «Prométeme que no abrirás la mochila hasta que estés lejos», dijo Sofía, con los ojos brillando con una determinación feroz. «No la abras en el coche, no la abras aquí. Solo cuando estés a salvo, donde papá no pueda verte». «Sofía, ¿qué has hecho?», preguntó Elena, sintiendo un escalofrío de alarma. ¿Había tomado joyas? ¿Dinero? Eso solo traería a la policía. «Prométeme», insistió la niña, apretando los labios. «Si no te la llevas, la esconderé en el jardín y se pudrirá con la lluvia». «Necesitas lo que hay dentro. Por el bebé. Por favor, Nana. Es lo único que puedo hacer». Había una súplica desesperada en la mirada de la niña, una necesidad de ejercer control en un mundo donde no tenía ninguno, una necesidad de salvar a la única persona que le había mostrado afecto genuino. Elena, abrumada por la emoción y el tic-tac del reloj que marcaba su expulsión, asintió. «Te lo prometo, la abriré cuando esté lejos». Sofía exhaló, aliviada. «Bien, ahora vete, antes de que él baje». El abrazo fue breve. Sofía no era una niña de abrazos largos, había aprendido a contener el afecto para no ser rechazada. Pero en esos segundos, Elena sintió el temblor en el cuerpo pequeño de la niña. «Adiós, Nana», susurró Sofía contra su delantal. «No tengas miedo, papá cree que es listo, pero no ve nada». Elena cerró la maleta, sintiendo el peso extraño de la mochila de cuero en su interior, un peso físico y simbólico. Salió de la habitación sin mirar atrás, arrastrando su vida por el pasillo de servicio, cruzando la cocina impoluta y saliendo por la puerta trasera hacia la lluvia que comenzaba a caer, gris y constante. El coche negro la esperaba. El chofer, un hombre leal a Rodolfo hasta la médula, abrió el maletero sin pronunciar palabra. Elena colocó su bolsa con cuidado, protegiendo el secreto que Sofía le había confiado. Mientras el vehículo descendía por las curvas de la colina, alejándose de la fortaleza de hormigón y cristal, Elena miró hacia la mansión. En la ventana del segundo piso vio la silueta pequeña de Sofía. La niña no saludó. Solo observaba, como un centinela silencioso. Y más arriba, la luz del despacho de Rodolfo seguía encendida, una torre de vigilancia desde donde el patriarca creía haber restaurado el orden de su universo. Rodolfo Montenegro se sirvió un vaso de agua mineral y miró por la ventana hacia la tormenta.
Sentía la satisfacción del deber cumplido. Había extirpado un problema potencial. Había protegido sus activos. En su mente, la ecuación estaba resuelta, y el balance era positivo. No tenía forma de saber, en su arrogancia blindada, que el verdadero peligro no era la empleada que acababa de despedir, sino la niña de 7 años que se encontraba en la habitación contigua. No sabía que la mochila de cuero, viajando ahora en el maletero de un coche hacia la estación de trenes, contenía una carga que tenía el potencial de demoler los cimientos de su vida perfecta. Rodolfo había subestimado el poder de los vínculos humanos y esa ceguera estaba a punto de costarle todo. Elena bajó del coche en la estación. El aire era frío y olía a diésel y humedad. El chofer se marchó de inmediato, dejándola sola bajo la marquesina de metal. El tren se anunció con un chirrido metálico a lo lejos. Elena se sentó en un banco de madera, abrazando su bolsa contra el pecho. Sentí el bulto duro de la mochila escolar a través de la tela. Ábrela cuando estés a salvo. Aún no estaba a salvo, pero estaba lejos. La curiosidad y la necesidad luchaban en su interior. ¿Qué podría haberle dado una niña de 7 años que fuera tan vital? ¿Juguetes para el bebé? ¿Sus ahorros de la hucha? Elena miró a su alrededor. Nadie le prestaba atención. Con manos temblorosas, bajó la cremallera de su bolsa de viaje y extrajo la mochila de cuero marrón. El cuero estaba frío al tacto. Las hebillas doradas brillaban bajo la luz fluorescente de la estación. Elena respiró hondo, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral del que no había retorno. Sus dedos buscaron el cierre. En la mansión, Rodolfo se sentó en su sillón de cuero, reinando sobre un imperio de silencio, ignorante de que la mecha ya había sido encendida y la llama corría veloz hacia la pólvora. Elena abrió la mochila, y lo que vio dentro le robó el aliento, congelando el tiempo y transformando su desesperación en algo completamente diferente. Algo que Rodolfo Montenegro jamás habría podido calcular. La lluvia en la estación central no limpiaba la suciedad de los adoquines, simplemente la convertía en un barro negro y viscoso que se adhería a las suelas de los zapatos como un recordatorio persistente de la miseria urbana. Elena, sentada en aquel banco de madera barnizada por años de roce y grasa, se sentía tan desechable como los periódicos viejos que el viento arrastraba por el andén. A su alrededor, la sinfonía de la estación continuaba indiferente a su tragedia personal, el chirrido agudo de los frenos de acero, la voz metálica y distorsionada de los altavoces anunciando retrasos y el murmullo constante de cientos de vidas que se cruzaban sin tocarse. Sin embargo, en el regazo de la ex empleada doméstica descansaba un objeto que no pertenecía a ese mundo de decadencia y tránsito. La mochila de cuero italiano, con sus costuras perfectas y sus hebillas doradas, brillaba bajo la luz fluorescente parpadeante de la marquesina como una joya fuera de lugar. Era un artefacto de lujo, un emisario del mundo hermético de la mansión Montenegro que había cruzado la frontera hacia la realidad cruda de la calle. Elena mantenía las manos sobre la suave superficie del cuero. Sus dedos, enrojecidos por el frío y el trabajo duro de años, temblaban ligeramente. No era solo el descenso de la temperatura lo que provocaba aquel temblor, era la adrenalina del miedo y la promesa de una niña de 7 años que resonaba en su memoria con la fuerza de un mandato divino. Ábrela cuando estés a salvo. ¿Estaba a salvo? La seguridad es un concepto relativo. Rodolfo Montenegro, desde su fortaleza en la colina, creía estar seguro protegido por muros perimetrales, sistemas de alarma de última generación y una red de influencias que abarcaba a jueces y comisarios. Elena, en cambio, estaba expuesta a la intemperie, embarazada y sin recursos. Pero la verdadera amenaza no provenía del frío ni de la pobreza inmediata, sino de la ignorancia. Mientras no supiera qué contenía esa mochila, era vulnerable. La información, en el juego de ajedrez que Sofía había iniciado sin que nadie lo supiera, era el único escudo posible.
A 5 kilómetros de distancia, en la quietud climatizada del despacho principal, Rodolfo Montenegro se permitía un momento de relajación inusual. El magnate giró su silla de cuero hacia el ventanal que dominaba la ciudad iluminada bajo la tormenta. Sosteniendo un vaso de cristal tallado con agua mineral, el alcohol nublaba el juicio y él nunca se permitía estar nublado. Contempló las luces distantes como un dios observa a sus súbditos. La operación había sido un éxito quirúrgico. La empleada, un cabo suelto biológico y emocional, había sido cortada. La indemnización, aunque generosa en apariencia, no era más que el precio del silencio, una transacción comercial para comprar tranquilidad. Rodolfo sonrió levemente, un gesto que rara vez alcanzaba sus ojos. Pensó en su hija, Sofía, una niña tranquila, obediente, quizás demasiado callada. Había heredado la belleza de su madre, pero Rodolfo se aseguraría de que no heredara su fragilidad. Esa tarde, la niña había estado en su habitación, jugando o leyendo, ajena a las decisiones ejecutivas que su padre tomaba para proteger el hogar. Rodolfo se felicitó a sí mismo por mantener a Sofía al margen, por preservar su inocencia dentro de una burbuja de privilegios. Qué poco conocía el hombre más astuto de la ciudad a la sangre de su propia sangre. No sospechaba que la inocencia de Sofía era una fachada tan construida y meticulosa como sus propios balances corporativos. De vuelta en la estación, el sonido de la cremallera al abrirse rasgó el aire con un sonido seco, definitivo. Elena contuvo la respiración. Abrió la boca de la mochila, esperando encontrar, quizás, un puñado de billetes que la niña hubiera tomado de la cartera de su padre, o tal vez algunas joyas de la difunta señora Montenegro que Sofía guardaba como tesoros. Lo primero que vieron sus ojos fue tela, una manta pequeña, de color melocotón, suave al tacto. Elena la reconoció al instante. Era la manta favorita de Sofía cuando era un bebé, un objeto transicional que la niña solía esconder bajo su almohada cuando tenía pesadillas. Al sacarla, una oleada de ternura golpeó a Elena. Sofía le estaba entregando su propia fuente de consuelo, pero la manta envolvía algo más. Había peso, densidad y contornos rígidos debajo de la tela. Elena apartó la manta con cuidado, como un arqueólogo que desentierra una reliquia frágil. Debajo, ocupando el fondo de la mochila, no había juguetes, no había ropa. Había 3 objetos distintos, organizados con una precisión que delataba una mente metódica, una mente que había estado observando y planeando durante mucho tiempo. El primer objeto era un sobre grueso de papel manila, sellado con cinta adhesiva transparente. No tenía nada escrito en el exterior, pero su grosor sugería fajos de papel. Al rasgar una esquina, Elena vio el color inconfundible del dinero, billetes de alta denominación, dólares americanos, apretados y viejos. No era dinero de bolsillo, era una suma considerable, tal vez 5, tal vez $10,000. Elena sintió un vértigo repentino. ¿De dónde había sacado una niña de 7 años tal cantidad de efectivo? La respuesta lógica era el robo, pero el instinto de Elena le decía que esto era una recolección. Eran los fondos de emergencia que Rodolfo solía dejar dispersos en cajas fuertes menores por la casa, dinero negro destinado a pagos rápidos y discretos, dinero que no existía en los libros contables y cuya desaparición no podía ser reportada a la policía sin incriminarse a sí mismo. Sofía había estado desangrando las reservas secretas de su padre, billete a billete, como una hormiga desmantelando una montaña de azúcar. Pero el dinero, aunque vital para la supervivencia inmediata de Elena y su futuro bebé, era el elemento menos peligroso de la mochila. El segundo objeto era un teléfono móvil. No era un modelo nuevo, era un dispositivo antiguo, con la pantalla ligeramente agrietada, un modelo que Rodolfo había desechado hacía 2 años. Elena recordaba ese teléfono. Rodolfo lo había tirado a la basura tras una discusión furiosa con un socio comercial, o eso creía él. Sofía lo había rescatado. La niña,
invisible en su propia casa, había pescado el dispositivo de la papelera del despacho, lo había cargado y lo había guardado. Elena presionó el botón de encendido. La batería estaba baja, pero el aparato cobró vida. No tenía tarjeta SIM, pero la galería de imágenes y las grabaciones de voz seguían allí. Sofía no solo había salvado el teléfono, lo había usado como una grabadora. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada con el viento de la estación. La niña había estado grabando. Papá cree que ve todo, pero no ve nada, había dicho. Sofía había sido un espía en territorio enemigo, documentando las conversaciones que Rodolfo tenía cuando creía estar solo, las amenazas susurradas, los acuerdos ilegales pactados en la seguridad de su estudio insonorizado. Pero fue el tercer objeto el que hizo que el tiempo se detuviera por completo. Era un cuaderno. No un cuaderno escolar con espirales de alambre y portadas de colores brillantes. Era una libreta pequeña, encuadernada en piel negra, desgastada por el uso constante. Elena conocía esa libreta. Durante sus 3 años de servicio, había visto a Rodolfo escribir en ella obsesivamente. Nunca la dejaba sobre el escritorio. Siempre la llevaba en el bolsillo interior de su saco o la guardaba en la caja fuerte detrás del cuadro de Goya. Era su bitácora personal, el único lugar donde el magnate vertía la verdad sin filtros. Rodolfo había estado buscando esa libreta durante la última semana. Había interrogado al personal, había revuelto su despacho, había culpado a su propia memoria fallida, convencido de que la había dejado en la oficina del centro o en el club de campo. Nunca, ni en sus peores pesadillas paranoicas, imaginó que su hija de 7 años había aprovechado un descuido de 30 segundos, el tiempo que tardó en ir al baño privado de su despacho, para deslizar el pequeño libro negro dentro de su calcetín y sacarlo de la habitación bajo la atenta mirada de las cámaras de seguridad que, irónicamente, no enfocaban al suelo. Con manos que ahora sudaban frío, Elena abrió la libreta. Las páginas estaban llenas de la caligrafía apretada y angulosa de Rodolfo. Al principio parecían notas incomprensibles, fechas, abreviaturas, cifras. Pero a medida que Elena pasaba las hojas, los patrones emergían con una claridad aterradora. Nombres de concejales, nombres de jueces, cantidades pagadas, fechas de accidentes que habían ocurrido en las obras de construcción de la empresa Montenegro. Y entonces, en una página marcada con un doblez en la esquina, un marcador puesto por los dedos pequeños de Sofía, Elena encontró algo que le heló la sangre en las venas. Era una entrada fechada hacía 6 meses. Decía simplemente: Proyecto Horizonte. El obstáculo ambiental ha sido removido. Incendio estructural confirmado. Sin víctimas reportadas oficialmente. Costo de limpieza $50,000. Elena recordó las noticias de hace 6 meses. Un incendio en un bloque de viviendas antiguas que se negaban a vender sus terrenos a la Corporación Montenegro. Habían dicho que fue un cortocircuito. Había muerto un anciano, aunque la prensa apenas lo mencionó. Rodolfo lo había llamado incendio estructural confirmado. Elena cerró la libreta de golpe, como si el objeto le quemara las manos. Miró a su alrededor, paranoica. De repente, cada rostro en la estación parecía un espía, cada sombra ocultaba a un sicario. Ya no era simplemente una empleada despedida, era la custodia de la caja negra del Imperio Montenegro. Sofía no le había dado una mochila de supervivencia, le había entregado un arma nuclear cargada y lista para detonar. La voz del altavoz anunció la llegada del tren con destino al sur. El estruendo de la locomotora acercándose hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Elena metió frenéticamente los objetos de vuelta en la mochila. El dinero manchado de corrupción, el teléfono lleno de secretos y la libreta que contenía la confesión manuscrita de un sociópata. Cerró la cremallera y abrazó la mochila contra su vientre, protegiendo a su hijo no nacido y a la niña que se había quedado atrás. En la mansión, Rodolfo decidió que era hora de retirarse.
Apagó la luz del despacho, sumiendo la habitación en la oscuridad. Salió al pasillo y caminó hacia la habitación de Sofía. Abrió la puerta con sigilo. La niña estaba en la cama, aparentemente dormida, respirando con un ritmo suave y constante. Rodolfo la miró desde el umbral, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y posesión. «Todo esto será tuyo algún día, Sofía», susurró a la oscuridad, creyendo que le estaba legando un reino. Desde la cama, con los ojos cerrados pero la mente totalmente despierta, Sofía escuchó a su padre. Su corazón latía con fuerza contra el colchón. Sabía que la mochila ya no estaba en la casa. Sabía que Elena ya debía haberla abierto. Sofía no quería el reino de su padre. Quería ver cómo ardía. Había aprendido bien la lección que Rodolfo le había enseñado inadvertidamente. En la guerra, el ataque más efectivo es el que viene de quien nadie sospecha. Rodolfo cerró la puerta y se dirigió a su dormitorio principal. Se sentía ligero, liberado de la carga de la empleada embarazada. Se acostó en su cama king size, cerró los ojos y se preparó para dormir el sueño de los justos. No sabía que a 30 kilómetros por hora, ganando velocidad sobre rieles de acero, su destino se alejaba de él, llevando consigo la única prueba física de sus crímenes. No sabía que su hija había ejecutado una maniobra de traición tan perfecta que haría palidecer a Bruto. En el tren, Elena se sentó junto a la ventanilla. El reflejo en el cristal le devolvió la imagen de una mujer aterrorizada, pero en sus ojos comenzaba a nacer algo nuevo. Ya no era miedo, era comprensión. Rodolfo Montenegro había destruido vidas, había quemado hogares y la había desechado a ella como basura, pero había cometido un error fatal, había subestimado el poder de observación de una niña solitaria. Elena apretó la mochila. Tenía el dinero para empezar de nuevo. Tenía las pruebas para terminar con él. Pero también tenía un dilema moral que pesaba más que el cuero y el papel. Si usaba lo que había en la mochila, destruiría a Rodolfo, sí. Pero, ¿qué pasaría con Sofía? Si su padre iba a la cárcel, ¿qué sería de la niña? El tren se internó en la noche lluviosa, cruzando puentes y túneles, alejándose de la ciudad que nunca dormía. Elena sacó el teléfono móvil antiguo de la mochila una vez más. Conectó unos auriculares viejos que llevaba en su bolsillo y presionó play en el último archivo de audio grabado. La voz de Rodolfo llenó sus oídos, clara, arrogante y cruel. Estaba hablando con alguien, probablemente su abogado. La niña no es un problema, es maleable. Si se vuelve difícil, la enviaremos a un internado en Suiza. No quiero que desarrolle la debilidad de su madre. Elena detuvo la grabación. Las lágrimas se secaron instantáneamente en su rostro. La duda se evaporó. Rodolfo no era un padre, era un carcelero. Sofía no necesitaba protección de la verdad, necesitaba ser liberada de su creador. La niña le había dado las herramientas no solo para salvarse a sí misma, sino para salvarla a ella. Era una petición de auxilio codificada en espionaje corporativo. El tren rugía a través de la oscuridad, una bestia de hierro imparable. Elena miró la libreta negra una vez más. En ese momento, en ese vagón de segunda clase con olor a humedad y tabaco rancio, el equilibrio de poder había cambiado drásticamente. El millonario dormía en sábanas de seda, creyéndose intocable. La empleada doméstica viajaba hacia la incertidumbre, armada con la verdad. Y mientras el paisaje urbano daba paso a los campos oscuros, Elena comprendió que el despido no había sido el final. Había sido el catalizador. La verdadera historia no era sobre una mujer que perdió su trabajo. Era sobre dos madres, una biológica y otra del corazón, conspirando a través del silencio para derribar a un gigante. Rodolfo Montenegro despertaría a la mañana siguiente esperando su café y su periódico, esperando que el mundo siguiera girando según sus órdenes.
No tenía idea de que el suelo bajo sus pies ya se había convertido en arenas movedizas. La cuenta atrás había comenzado, marcada no por un reloj, sino por el ritmo de las ruedas del tren golpeando las vías, llevando la justicia lejos, muy lejos, para que pudiera tomar impulso y regresar con la fuerza de un tsunami. Elena cerró los ojos, pero no para dormir. Empezó a planear. La víctima había muerto en la estación. La vengadora acababa de nacer. La lluvia en la estación central no limpiaba la suciedad de los adoquines, simplemente la convertía en un barro negro y viscoso que se adhería a las suelas de los zapatos como un recordatorio persistente de la miseria urbana que Elena intentaba dejar atrás. Sentada en aquel banco de madera, barnizada por años de roce y grasa industrial, la ex empleada doméstica se sentía tan desechable como los periódicos viejos que el viento arrastraba por el andén vacío. A su alrededor, la sinfonía de la estación continuaba indiferente a su tragedia personal. El chirrido agudo de los frenos de acero contra los rieles, la voz metálica y distorsionada de los altavoces anunciando retrasos indefinidos, y el murmullo constante de cientos de vidas que se cruzaban sin tocarse, cada una encerrada en su propia burbuja de prisa y preocupación. Sin embargo, en el regazo de la mujer descansaba un objeto que no pertenecía a ese mundo de decadencia y tránsito. La mochila de cuero italiano, con sus costuras perfectas y sus hebillas doradas, brillaba bajo la luz fluorescente parpadeante de la marquesina como una joya dolorosamente fuera de lugar. Era un artefacto de lujo, un emisario del mundo hermético de la mansión Montenegro que había cruzado la frontera hacia la realidad cruda de la calle. Aquel objeto representaba una anomalía en el ecosistema de la estación, atrayendo miradas furtivas de transeúntes que intuían que aquella mujer, con su ropa modesta y su postura derrotada, no debería ser la portadora de tal opulencia. Elena mantenía las manos sobre la suave superficie del cuero, protegiéndolo instintivamente. Sus dedos, enrojecidos por el frío y endurecidos por el trabajo doméstico de años, temblaban ligeramente sobre el material. No era solo el descenso de la temperatura lo que provocaba aquel temblor incontrolable, era la adrenalina del miedo y la promesa de una niña de 7 años que resonaba en su memoria con la fuerza de un mandato divino. «Ábrela cuando estés a salvo». Esa frase, pronunciada con una intensidad impropia de la infancia, se repetía en su mente como un mantra de supervivencia. ¿Estaba a salvo? La seguridad es un concepto relativo, especialmente para alguien en su posición. Rodolfo Montenegro, desde su fortaleza en la colina, creía estar seguro, protegido por muros perimetrales de 3 metros, sistemas de alarma de última generación y una red de influencias políticas que abarcaba a jueces, comisarios y editores de prensa. Elena, en cambio, estaba expuesta a la intemperie, embarazada de 4 meses y sin recursos financieros visibles. Pero la verdadera amenaza para ambos no provenía del frío ni de los muros, provenía de la ignorancia. Mientras Elena no supiera qué contenía esa mochila, era vulnerable. La información, en el juego de ajedrez tridimensional que la pequeña Sofía había iniciado sin que nadie lo supiera, era el único escudo posible contra la aniquilación total. A 5 kilómetros de distancia, en la quietud climatizada del despacho principal de la residencia Montenegro, Rodolfo se permitía un momento de relajación inusual. El magnate giró su silla de cuero ergonómica hacia el inmenso ventanal blindado que dominaba la ciudad iluminada bajo la tormenta. Sosteniendo un vaso de cristal tallado con agua mineral importada, el alcohol nublaba el juicio, y él nunca se permitía estar nublado, ni siquiera en la victoria. Contempló las luces distantes como un dios caprichoso observa a sus súbditos. La operación de esa tarde había sido un éxito quirúrgico. La empleada, un cabo suelto biológico y emocional que amenazaba la estética de su vida perfecta, había sido cortada de raíz.
La indemnización que le había negado no era por avaricia, sino por principio. En su mundo, la debilidad no se recompensaba. Rodolfo sonrió levemente, un gesto mecánico que rara vez alcanzaba sus ojos grises y calculadores. Su mente vagó hacia su hija, Sofía, una niña tranquila, obediente, quizá demasiado callada para su gusto. Había heredado la belleza melancólica de su madre, pero Rodolfo se había prometido a sí mismo asegurarse de que no heredara su fragilidad emocional. Esa tarde, la niña había estado en su habitación, supuestamente jugando o leyendo, ajena a las decisiones ejecutivas que su padre tomaba para proteger la integridad del hogar. Rodolfo se felicitó internamente por mantener a Sofía al margen, por preservar su inocencia dentro de una burbuja de privilegios dorados. Que poco conocía el hombre más astuto de la ciudad a la sangre de su propia sangre. No sospechaba, ni remotamente, que la inocencia de Sofía era una fachada tan construida y meticulosa como sus propios balances corporativos fraudulentos. De vuelta en la estación, el sonido de la cremallera al abrirse rasgó el aire con un sonido seco, definitivo, similar al de un arma cargándose. Elena contuvo la respiración, sintiendo que su corazón golpeaba contra sus costillas. Abrió la boca de la mochila, esperando encontrar, en el mejor de los casos, un puñado de billetes arrugados que la niña hubiera tomado de la cartera de su padre, o tal vez algunas joyas de la difunta señora Montenegro que Sofía guardaba como tesoros sentimentales. La realidad, sin embargo, desafiaba cualquier predicción lógica. Lo primero que vieron sus ojos fue tela. Una manta pequeña, de color melocotón, increíblemente suave al tacto. Elena la reconoció al instante y un nudo se formó en su garganta. Era la manta de seguridad de Sofía, aquella que la niña arrastraba por la casa cuando era un bebé, un objeto transicional que solía esconder bajo su almohada cuando las tormentas golpeaban los cristales o cuando los gritos de su padre resonaban en el pasillo. Al sacarla, una oleada de ternura golpeó a Elena con fuerza física. Sofía le estaba entregando su propia fuente de consuelo, su amuleto contra el miedo. Pero la manta no estaba vacía, envolvía algo más. Había peso, densidad y contornos rígidos debajo de la tela inocente. Elena apartó la manta con cuidado, como un arqueólogo que desentierra una reliquia frágil capaz de reescribir la historia. Debajo, ocupando el fondo de la mochila escolar, no había juguetes, no había dibujos. Había 3 objetos distintos, organizados con una precisión casi militar que delataba una mente metódica, una mente que había estado observando, catalogando y planeando durante mucho tiempo en las sombras. El primer objeto era un sobre grueso de papel manila, sellado toscamente con cinta adhesiva transparente. No tenía nada escrito en el exterior, pero su grosor y textura sugerían fajos de papel. Al rasgar una esquina con dedos ansiosos, Elena dio el color inconfundible y verde del dinero. Billetes de alta denominación, dólares americanos, apretados y viejos, con ese olor particular del dinero que ha estado guardado mucho tiempo. No era dinero de bolsillo, era una suma considerable, tal vez 5, tal vez $10,000. Elena sintió un vértigo repentino, mareada por la implicación. ¿De dónde había sacado una niña de 7 años tal cantidad de efectivo líquido? La respuesta lógica era el robo sistemático, pero el instinto de Elena le decía que esto era una recolección paciente. Eran los fondos de emergencia que Rodolfo solía dejar dispersos en cajas fuertes menores por la casa, dinero negro destinado a sobornos rápidos y discretos, capital que no existía en los libros contables y cuya desaparición no podía ser reportada a la policía sin que Rodolfo se incriminara a sí mismo. Sofía había estado desangrando las reservas secretas de su padre, billete a billete, como una hormiga desmantelando una montaña de azúcar, sin dejar rastro. Pero el dinero, aunque vital para la supervivencia inmediata de Elena y su futuro bebé, era irónicamente el elemento menos peligroso de la mochila.
El segundo objeto era un teléfono móvil. No era un modelo nuevo de última generación, era un dispositivo antiguo, un smartphone de hace 3 años con la pantalla ligeramente agrietada en la esquina superior derecha. Elena recordaba ese teléfono con claridad. Rodolfo lo había tirado a la basura tras una discusión furiosa con un socio comercial, estrellándolo contra el suelo en un ataque de ira. O eso creía él, Sofía lo había rescatado. La niña, invisible en su propia casa, se había convertido en una recicladora de secretos. Había pescado el dispositivo de la papelera del despacho, lo había cargado en secreto y lo había guardado. Elena presionó el botón de encendido, rezando para que tuviera carga. La pantalla se iluminó con un brillo tenue. La batería estaba baja, pero el aparato cobró vida. No tenía tarjeta SIM, lo que lo hacía irrastreable, pero la galería de imágenes y, más importante aún, la carpeta de grabaciones de voz estaban llenas. Cientos de archivos. Sofía no solo había salvado el teléfono, lo había convertido en una grabadora espía. Elena sintió un escalofrío que recorrió su espina dorsal, un frío que no tenía nada que ver con el viento de la estación. La niña había estado grabando. Papá cree que ve todo, pero no ve nada, había susurrado Sofía en la despedida. La pequeña había sido un agente infiltrado en territorio enemigo, documentando las conversaciones que Rodolfo tenía cuando creía estar solo, las amenazas susurradas por teléfono, los acuerdos ilegales pactados en la seguridad de su estudio insonorizado. Cada archivo era una bala dirigida al corazón del Imperio Montenegro. Pero fue el tercer objeto el que hizo que el tiempo se detuviera por completo en el andén número 4. Era un cuaderno. No un cuaderno escolar con estirales de alambre y portadas de superhéroes. Era una libreta pequeña, tipo Moleskine, encuadernada en piel negra genuina, desgastada por el uso constante y el roce con la tela de trajes caros. Elena conocía esa libreta mejor que nadie. Durante sus 3 años de servicio limpiando el despacho, había visto a Rodolfo escribir en ella obsesivamente. Nunca la dejaba sobre el escritorio a la vista, siempre la llevaba en el bolsillo interior de su saco o la guardaba en la caja fuerte oculta detrás del cuadro de Goya. Era su bitácora personal, el único lugar donde el magnate vertía la verdad sin filtros, su confesionario laico. Rodolfo había estado buscando esa libreta con desesperación durante la última semana. Había interrogado al personal con gritos, había revuelto su despacho hasta dejarlo irreconocible, había culpado a su propia memoria fallida, convencido de que la había dejado en la oficina del centro o en el club de campo. Nunca, ni en sus peores pesadillas paranoicas, imaginó que su hija de 7 años había aprovechado un descuido de 30 segundos, el tiempo que tardó en ir al baño privado de su despacho, para deslizar el pequeño libro negro dentro de su calcetín y sacarlo de la habitación bajo la atenta mirada de las cámaras de seguridad que, por un error de diseño, tenían un punto ciego justo a la altura de una niña pequeña. Con manos que ahora sudaban frío y resbalaban sobre el cuero, Elena abrió la libreta. Las páginas estaban llenas de la caligrafía apretada, angulosa y agresiva de Rodolfo. Al principio parecían notas incomprensibles para un ojo no entrenado. Fechas, abreviaturas crípticas, columnas de cifras. Pero a medida que Elena pasaba las hojas, los patrones emergían con una claridad aterradora. Nombres de concejales de urbanismo, nombres de jueces locales, cantidades pagadas al lado de cada nombre, fechas de accidentes laborales que habían ocurrido convenientemente en las obras de construcción paralizadas de la empresa Montenegro. Y entonces, en una página marcada con un doblez en la esquina superior, un marcador puesto deliberadamente por los dedos pequeños de Sofía, Elena encontró algo que le heló la sangre en las venas y le revolvió el estómago. Era una entrada fechada hacía exactamente 6 meses. Decía simplemente: Proyecto Horizonte. El obstáculo ambiental ha sido removido. Incendio estructural confirmado a las 03 am. Sin víctimas reportadas oficialmente. Daño colateral mínimo.
Costo de limpieza y silencio de peritos, $50,000. S. Elena recordó las noticias de hace 6 meses con una claridad fotográfica. Un incendio devastador en un bloque de viviendas antiguas, en el barrio bajo, un edificio cuyos propietarios se negaban obstinadamente a vender sus terrenos a la Corporación Montenegro para la construcción de un centro comercial. Las noticias habían dicho que fue un cortocircuito fortuito debido al cableado viejo. Había muerto un anciano por inhalación de humo, aunque la prensa controlada apenas mencionó su nombre. Rodolfo lo había llamado daño colateral mínimo. Lo había llamado incendio estructural confirmado. Elena cerró la libreta de golpe, como si el objeto le quemara las manos con fuego real. Miró a su alrededor, presa de una paranoia súbita y justificada. De repente, cada rostro en la estación parecía un espía, cada sombra ocultaba a un sicario. Ya no era simplemente una empleada despedida injustamente. Se había convertido, en cuestión de segundos, en la custodia de la caja negra del Imperio Montenegro. Sofía no le había dado una mochila de supervivencia, le había entregado un arma nuclear cargada, con el temporizador activado y lista para detonar. La voz del altavoz anunció la llegada inminente del tren expreso con destino al sur. El estruendo de la locomotora acercándose hizo vibrar el suelo bajo sus pies, un terremoto que coincidía con el que ocurría en su interior. Elena metió frenéticamente los objetos de vuelta en la mochila, el dinero manchado de corrupción, el teléfono lleno de voces condenatorias y la libreta que contenía la confesión manuscrita de un sociópata. Cerró la cremallera con fuerza y abrazó la mochila contra su vientre, protegiendo con su cuerpo a su hijo no nacido y al legado explosivo de la niña que se había quedado atrás. Mientras tanto, en la mansión, Rodolfo decidió que era hora de retirarse. Apagó la luz del despacho, sumiendo la habitación llena de humo de puros imaginarios en la oscuridad. Salió al pasillo, sus pasos amortiguados por las alfombras persas, y caminó hacia la habitación de Sofía. Abrió la puerta con un sigilo depredador. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando la cama donde la niña yacía, aparentemente dormida, respirando con un ritmo suave y constante. Rodolfo la miró desde el umbral, sintiendo una extraña mezcla de orgullo narcisista y posesión. «Todo esto será tuyo algún día, Sofía», susurró a la oscuridad, creyendo genuinamente que le estaba legando un reino de prosperidad. «Aprenderás a ser fuerte, como yo». Desde la cama, con los ojos cerrados pero la mente totalmente despierta y alerta, Sofía escuchó a su padre. Su corazón latía con fuerza contra el colchón, amenazando con delatarla. Sabía que la mochila ya no estaba en la casa. Sabía que Elena ya debía haberla abierto. Sofía no quería el reino de su padre. Quería ver cómo ardía hasta los cimientos. Había aprendido bien la lección fundamental que Rodolfo le había enseñado inadvertidamente a lo largo de los años. En la guerra, el ataque más efectivo es el que viene de quien nadie sospecha, el golpe que asesta la mano que te da las buenas noches. Rodolfo cerró la puerta suavemente y se dirigió a su dormitorio principal. Se sentía ligero, liberado de la carga de la empleada embarazada. Se acostó en su cama king size, bajo sábanas de seda egipcia, cerró los ojos y se preparó para dormir el sueño de los justos. No sabía que a 30 kilómetros por hora, ganando velocidad sobre rieles de acero que cortaban la noche, su destino se alejaba de él, llevando consigo la única prueba física irrefutable de sus crímenes capitales. No sabía que su hija de 7 años había ejecutado una maniobra de traición tan perfecta y devastadora que haría palidecer a los conspiradores de la antigua Roma. En el vagón del tren, Elena se sentó junto a la ventanilla empañada. El reflejo en el cristal oscuro le devolvió la imagen de una mujer aterrorizada, con ojeras profundas, pero en sus ojos comenzaba a nacer algo nuevo, una chispa dura y fría. Ya no era miedo puro, era comprensión, era resolución. Rodolfo Montenegro había destruido vidas,
Había quemado hogares, había matado indirectamente y la había desechado a ella como basura inservible. Pero había cometido un error fatal, el error clásico de los tiranos. Había subestimado el poder de observación, de los invisibles, de una niña solitaria y una empleada doméstica. Elena apretó la mochila contra su pecho. Tenía el dinero para empezar de nuevo, sí. Tenía las pruebas para terminar con él, también. Pero en ese momento surgió un dilema moral que pesaba más que el cuero y el papel. Si usaba lo que había en la mochila, destruiría a Rodolfo. Pero, ¿qué pasaría con Sofía? Si su padre iba a la cárcel por asesinato e incendio premeditado, ¿qué sería de la niña? ¿Iría a un orfanato? ¿Al sistema de acogida? El tren se internó en la noche lluviosa, cruzando puentes y túneles, alejándose de la ciudad que nunca dormía. Elena sacó el teléfono móvil antiguo de la mochila una vez más, necesitando una última confirmación. Conectó unos auriculares viejos y enredados que llevaba en su bolsillo y presionó play en el último archivo de audio grabado, fechado apenas 2 días atrás. La voz de Rodolfo llenó sus oídos, clara, arrogante, destilando crueldad. Estaba hablando con alguien, probablemente su abogado personal o un socio. La niña no es un problema a largo plazo, Alberto. Es maleable, pero la noto extraña últimamente. Si se vuelve difícil o empieza a hacer preguntas sobre su madre, la enviaremos al internado en Suiza, ese del que hablamos, lejos. No quiero que desarrolle la debilidad patética de su madre. Elena detuvo la grabación. El silencio en sus auriculares fue ensordecedor. Las lágrimas se secaron instantáneamente en su rostro, reemplazadas por una furia glacial. La duda se evaporó como el vaho en el cristal. Rodolfo no era un padre, era un carcelero. Sofía no necesitaba protección de la verdad, necesitaba ser liberada de su creador antes de ser exiliada. La niña le había dado las herramientas no solo para salvarse a sí misma, sino para ejecutar un rescate a distancia. Era una petición de auxilio codificada en espionaje corporativo. Sálvame destruyéndolo. Era el mensaje implícito en cada objeto de esa mochila. El tren rugía a través de la oscuridad, una bestia de hierro imparable devorando kilómetros. Elena miró la libreta negra una vez más. En ese momento, en ese vagón de segunda clase con olor a humedad y tabaco rancio, el equilibrio de poder había cambiado drásticamente. El millonario dormía en sábanas de seda, creyéndose intocable, soñando con fusiones y adquisiciones. La empleada doméstica viajaba hacia la incertidumbre, armada con la verdad absoluta. Y mientras el paisaje urbano daba paso a los campos oscuros y monótonos, Elena comprendió que el despido no había sido el final de su historia. Había sido el catalizador necesario. La verdadera historia no era sobre una mujer que perdió su trabajo. Era sobre 2 madres, una biológica y ausente y otra del corazón y presente, conspirando a través del silencio y la distancia para derribar a un gigante con pies de barro. Rodolfo Montenegro despertaría a la mañana siguiente esperando su café caliente y su periódico planchado, esperando que el mundo siguiera girando según sus órdenes precisas. No tenía idea de que el suelo bajo sus pies ya se había convertido en arenas movedizas. La cuenta atrás había comenzado, marcada no por un reloj suizo, sino por el ritmo hipnótico de las ruedas del tren golpeando las vías, llevando la justicia lejos, muy lejos, únicamente para que pudiera tomar impulso y regresar con la fuerza devastadora de un tsunami. Elena cerró los ojos, pero no para dormir. Empezó a planear. La víctima había muerto en el banco de la estación. La vengadora acababa de nacer entre los raíles. El amanecer en la ciudad no trajo consigo la habitual promesa de renovación, sino una pesadez grisácea, una atmósfera cargada de electricidad estática que precedía a las tormentas inevitables. Han pasado 3 semanas desde que el tren nocturno se llevó a Elena y a la mochila cargada de secretos lejos de la mansión Montenegro.
3 semanas en las que el silencio se ha convertido en el protagonista principal de 2 escenarios radicalmente opuestos. Por un lado, en la residencia de Rodolfo Montenegro, el silencio era sinónimo de victoria consolidada. El magnate había interpretado la desaparición total de Elena como una señal de sumisión absoluta. Creía que la mujer, aplastada por el miedo y la falta de recursos, se había disuelto en la anonimidad de la pobreza rural, demasiado asustada para mirar atrás. Sin el cabo suelto de la empleada embarazada, Rodolfo había acelerado sus planes. Las excavadoras ya rugían sobre los escombros calcinados del antiguo barrio, preparando los cimientos de su nuevo centro comercial, erigido literalmente sobre las cenizas de sus crímenes. Su arrogancia había alcanzado cotas estratosféricas. Se sentía un dios intocable, blindado por el dinero y la influencia, caminando por los pasillos de su casa sin notar que la verdadera amenaza no estaba afuera, sino sentada en la mesa del desayuno, untando mermelada en una tostada con manos pequeñas y precisas. Sofía seguía allí, observando, esperando, una pequeña esfinge de 7 años que había aprendido a ocultar el desprecio detrás de una máscara de obediencia perfecta. Por otro lado, a 400 kilómetros de distancia, en una oficina austera y mal iluminada de la Fiscalía Federal, lejos de la jurisdicción corrupta que Rodolfo controlaba, reinaba otro tipo de silencio. Era el silencio tenso y concentrado de una investigación de alto nivel operando en la clandestinidad. Elena no había huido para esconderse, había huido para armarse. No había acudido a la comisaría local, donde sabía que el apellido Montenegro compraba lealtades antes de que se redactaran las denuncias. Guiada por un instinto de supervivencia feroz y asesorada por una organización de ayuda a víctimas que la acogió al bajar del tren, Elena había entregado el contenido de la mochila directamente a la Unidad de Delitos Financieros y Crimen Organizado. Sobre la mesa de metal de un fiscal federal conocido por su incorruptibilidad, los objetos de la mochila habían dejado de ser meras pertenencias para convertirse en evidencia forense letal. La libreta negra, con la caligrafía inconfundible de Rodolfo, había sido analizada por peritos calígrafos que confirmaron su autoría sin margen de error. Los asientos contables manuscritos coincidían milimétricamente con movimientos bancarios en paraísos fiscales que la inteligencia financiera llevaba meses rastreando sin éxito. Pero fue el teléfono móvil, el viejo dispositivo rescatado de la basura por una niña, lo que selló el ataúd legal del millonario. Las grabaciones eran nítidas. No había ambigüedad en la voz de Rodolfo ordenando el incendio, ni en las risas compartidas con socios sobre sobornos a jueces locales. La voz de Sofía no aparecía en las cintas, pero su presencia invisible se sentía en cada archivo. Ella era el micrófono oculto, la justicia operando desde la inocencia. La maquinaria del Estado, lenta pero aplastante una vez que se pone en marcha, comenzó a girar. Se emitieron órdenes de cateo selladas. Se movilizaron unidades tácticas de la capital para evitar filtraciones a la policía local. Se congelaron cuentas bancarias en una operación sincronizada al milisegundo. Todo estaba listo para el golpe final, diseñado para ser ejecutado cuando la víctima, el victimario en este caso, se sintiera más segura. La mañana del martes amaneció fría. Rodolfo Montenegro se ajustó el nudo de su corbata de seda frente al espejo de cuerpo entero en su vestidor. Ese día firmaría el contrato final con los inversores extranjeros para el proyecto inmobiliario. Se miró a los ojos y vio a un ganador. Bajó las escaleras con paso firme, el sonido de sus zapatos italianos resonando en el mármol del vestíbulo como los tambores de una marcha triunfal. En el comedor, Sofía ya estaba sentada, vestida con su uniforme escolar impecable. Bebía su jugo de naranja en silencio. Cuando Rodolfo entró, la niña levantó la vista. Por primera vez en semanas, sostuvo la mirada de su padre. No había miedo en sus ojos oscuros. Había algo más, algo que Rodolfo, en su ceguera narcisista, no pudo identificar hasta que fue demasiado tarde. Había despedida. Y, quizás, una pizca de lástima. «Buenos días, princesa»,
dijo Rodolfo, tomando su lugar en la cabecera de la mesa, abriendo el periódico que el servicio había dejado planchado. «Buenos días, papá», respondió Sofía. Su voz era tranquila, plana. Rodolfo apenas tuvo tiempo de tomar el primer sorbo de café. El sonido no provino de la puerta principal, sino de todas partes a la vez. El estruendo de cristales rotos, el chirrido de neumáticos pesados frenando sobre la gravilla de la entrada y el golpe seco de un ariete contra la puerta de roble macizo destrozaron la paz matutina. «Policía Federal, nadie se mueva, manos donde pueda verlas». El caos estalló en la mansión. Rodolfo se puso de pie de un salto, derramando el café caliente sobre el mantel inmaculado. Su primera reacción fue la indignación, no el miedo. ¿Quién se atrevía? ¿Qué error administrativo era este? Hombres uniformados con equipo táctico negro, pasamontañas y rifles de asalto irrumpieron en el comedor, apuntando al pecho del hombre más poderoso de la ciudad. Detrás de ellos, caminando con la calma de quien tiene la ley y la verdad de su lado, entró el fiscal federal, un hombre bajo con gafas de montura gruesa y una carpeta bajo el brazo. «Rodolfo Montenegro», anunció el fiscal, su voz cortando el aire como un bisturí. «Queda detenido por los cargos de incendio premeditado, homicidio en segundo grado, soborno a funcionarios públicos, lavado de dinero y conspiración criminal». Rodolfo soltó una risa nerviosa, incrédula. Miró a los agentes como si fueran insectos molestos. «Esto es ridículo», espetó, recuperando su compostura. «Llamaré a mi abogado y todos ustedes estarán despedidos antes del mediodía. ¿Saben quién soy? ¿Tienen idea del error que están cometiendo?» El fiscal no se inmutó. Hizo una señal a uno de los agentes, quien sacó una bolsa de evidencia transparente. Dentro, visible para todos, estaba la libreta negra Moleskine. La sangre de Rodolfo se heló, el color abandonó su rostro, dejándolo con una palidez cerúlea. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijos en el objeto que creía perdido, extraviado en algún club de campo o en la oficina. La libreta, su confesionario. ¿Cómo? «Tenemos la libreta, señor Montenegro», dijo el fiscal con frialdad, «y tenemos el teléfono, todas las grabaciones, cientos de horas. Sabemos del incendio, sabemos de los sobornos, lo sabemos todo». Rodolfo retrocedió, chocando contra su silla. Su mente, una computadora habituada a calcular riesgos y beneficios, colapsó ante el error del sistema. Elena, tenía que haber sido Elena, esa maldita empleada. Pero, ¿cómo había conseguido ella la libreta? Él nunca la sacaba de su... Su mirada, cargada de pánico y confusión, barrió la habitación buscando una respuesta, un punto de apoyo. Y entonces, sus ojos se encontraron con los de Sofía. La niña no se había movido. Permanecía sentada ante su plato, con las manos cruzadas sobre su regazo. En el suelo, junto a su silla, estaba su nueva mochila escolar, abierta. Sofía no lloraba, no gritaba, simplemente miraba a su padre con una intensidad devastadora, una madurez que ningún niño de 7 años debería poseer. Y entonces, Rodolfo lo recordó. El día que perdió la libreta, los 30 segundos que fue al baño, la única persona que estaba en el despacho. Recordó el teléfono viejo que creyó haber destruido. Recordó cómo Sofía siempre estaba allí, callada, invisible, la niña que no entiende nada. La comprensión le golpeó con más fuerza que cualquier bala. No había sido un descuido. No había sido mala suerte. Había sido ella, su propia hija, su sangre, la extensión de su ego. Ella lo había vendido. Ella lo había grabado. Ella había entregado las llaves de su destrucción a la empleada. Rodolfo Montenegro, el hombre que doblegaba voluntades y compraba ciudades, sintió que las piernas le fallaban. No fue una decisión consciente. Sus rodillas simplemente cedieron bajo el peso insoportable de la traición.
Cayó al suelo, sobre la alfombra persa, quedando de rodillas frente a su hija pequeña, en una parodia grotesca de súplica o adoración. «Sofía», susurró, con la voz quebrada, irreconocible. «¿Por qué?». La niña se levantó lentamente de la silla. Caminó hacia él, deteniéndose a 1 metro de distancia, fuera del alcance de sus manos temblorosas. Los agentes de policía observaban la escena en silencio, conscientes de que estaban presenciando una tragedia griega moderna. «Porque mamá no se fue de viaje, papá», dijo Sofía. Su voz era suave, pero resonó en el comedor con la fuerza de una sentencia final. «Tú hiciste que se fuera, y querías hacer lo mismo con Elena, y con el bebé». La mención de su esposa difunta, cuya muerte accidental nunca había sido cuestionada hasta ahora, flotó en el aire. Rodolfo abrió la boca para hablar, para negar, para manipular, pero no salió ningún sonido. Estaba desnudo frente a la verdad. Su hija no era suya, era la justicia encarnada que él mismo había alimentado bajo su techo. Los agentes avanzaron, levantaron al millonario del suelo y le colocaron las esposas. El clic metálico marcó el fin de una era. Mientras lo arrastraban hacia la salida, Rodolfo no gritó amenazas ni exigió abogados. Solo miraba hacia atrás, hacia la figura pequeña y solitaria en el comedor, con los ojos vidriosos de un hombre que acaba de descubrir que ha estado muerto durante años sin saberlo. Fuera de la mansión, los medios de comunicación ya se agolpaban, alertados por filtraciones estratégicas. Las cámaras captaron la imagen que definiría la década: el intocable Rodolfo Montenegro, desalineado, esposado y derrotado, siendo introducido en una patrulla federal. Pero la verdadera historia no estaba en la caída del rey, sino en la ascensión de las reinas. Meses después, la primavera llegó, esta vez de verdad. En una pequeña casa en la costa, lejos del ruido de la metrópoli, Elena mecía a su hijo recién nacido en el porche. El bebé, sano y robusto, dormía ajeno a la tormenta que había precedido su nacimiento. Elena ya no tenía la mirada de una presa acorralada. Sus ojos brillaban con una paz ganada a pulso. La recompensa ofrecida por el Estado por la información que condujo a la desarticulación de la red criminal de Montenegro, sumada a la recuperación de salarios e indemnizaciones por daños morales, le había asegurado un futuro estable. Pero el dinero no era lo que le daba paz. Un coche familiar se detuvo frente a la casa. Una trabajadora social bajó del vehículo, seguida por una niña de cabello oscuro y ojos inteligentes. El sistema de acogida había sido un laberinto burocrático, pero el testimonio de Elena, su estabilidad financiera demostrada y, sobre todo, la insistencia inquebrantable de la propia niña ante los jueces de familia habían logrado lo improbable. Rodolfo estaba en una prisión de máxima seguridad, enfrentando una condena de por vida. Su patria potestad había sido revocada inmediatamente. No había parientes cercanos. Elena había solicitado ser la tutora legal, argumentando un vínculo afectivo previo que los psicólogos infantiles habían validado como el único lazo seguro de la niña. Sofía caminó por el sendero del jardín. No corrió. Aún llevaba en sus hombros el peso de ser una adulta en el cuerpo de una niña, pero al ver a Elena y al pequeño bulto en sus brazos, sus hombros se relajaron visiblemente. Elena se levantó y dejó el espacio abierto para ella. Sofía subió los escalones del porche. Miró al bebé, luego miró a Elena. «Lo hicimos», dijo la niña, no como una pregunta, sino como una confirmación de un trabajo completado. «Sí, mi amor, lo hicimos», respondió Elena, con la voz espesa por la emoción contenida. «Ya estás a salvo, la mochila ya no pesa». Sofía se apoyó contra el costado de Elena, permitiéndose por primera vez en años cerrar los ojos y simplemente ser una niña. No había grabadoras escondidas, no había libretas secretas, no había miedo a los pasos en el pasillo. El imperio de Rodolfo Montenegro se había construido sobre cimientos de miedo y hormigón, y había parecido eterno.
pero había sido derribado por las herramientas más simples y subestimadas del mundo: la observación silenciosa de una niña que amaba la verdad más que a su padre, y el coraje de una madre que se negó a ser descartada. La justicia, a veces, no lleva toga ni mazo. A veces, llega en el vagón de un tren de segunda clase, escondida dentro de una mochila escolar de cuero italiano, cargada por las manos de quienes la sociedad insiste en ignorar. Y cuando esa justicia golpea, no hay muro, ni cuenta bancaria, ni arrogancia que pueda mantenerse en pie. Rodolfo Montenegro cayó de rodillas, pero fue Elena, con Sofía y su bebé, quienes finalmente se pusieron de pie, caminando hacia un horizonte que, por primera vez, estaba despejado y era enteramente suyo. Este ha sido el final de La mochila del silencio. Un recordatorio brutal de que, en el crimen, el testigo más peligroso es siempre aquel que crees que no está mirando.